Bienvenidos a todos. Soy Eric y hoy voy a analizar y comparar las películas Mi tío Jacinto y El Pisito para ver sus conexiones y sus percepciones de las viviendas en España y Madrid durante los años 50. En otras palabras, estoy discutiendo de que las poblaciones bajo el franquismo cerca de los años 50 tenían muchos sistemas problemáticos en las viviendas. Y como resultado, los directores de películas representaban sus obras para revelar las condiciones pobres. Más específicamente, mientras voy a discutir un poco sobre la arquitectura social o actual, haré un énfasis en la economía de las viviendas en el mercado hipotecario. En general, las condiciones de los ciudadanos en sus viviendas reflejan el estatus de la atmósfera política y cultural. Entonces, tengo esta estructura de este video ensayo. Primero el fondo y contexto, después las dos películas, Mi tío Jacinto y El Pesito, una comparación entre las dos películas y finalmente una conclusión. Y por supuesto, una alerta de spoiler para estas películas. La historia de España era muy rica en el siglo XX. La Guerra Civil Española fue durante 1936 a 1939 y la Segunda Guerra Mundial durante 1939 a 1945. Y además, el poder e impacto de Francisco Franco empezaron. Entonces, los años 50 era una época de curación y esfuerzos para reconstruir la sociedad en el segundo franquismo. Y por eso, el cine neorealismo también llegaba para retratar la precariedad económica de la autarquía franquista. En otras palabras, analizamos la vida real del ambiente con el telón de fondo después de estas guerras. Y para comprender la dificultad de obtener viviendas económicas con suficiente espacio y limpieza. Por ejemplo, como Thomas Asnar Sanchez describe, during the period from 1920 to 1960, the main characteristics of the rental market of the special regime were A. The forced extension of lease contracts, except for exceptions, B. The regulation of the rental price by the public authorities, C. The differentiation between old protected income and the new free income properties, and D. The permanence of these norms over time despite the different political signs that followed one another. Entonces, es claro que el gobierno bajo el franquismo tiene mucho control sobre las viviendas sociales, especialmente de los mercados hipotecarios. Por ejemplo, la ley de suelo en 1956 dedicó que el urbanismo es competencia de la administración del Estado y él tiene el derecho a edificar. Además, había un problema creciente de poblaciones en Madrid. Según Daniel Baldwin Hess, Madrid is a relevant case study to research the trajectories of its large housing estates within a context of increasing urban and social vulnerability, fueled by its huge socioeconomic crisis and impressive international immigration. Entonces, to solve problems like the housing scarcity and housing shortages of the post-war period, in 1957, the Social Urgency Plan was implemented, which aimed to put an end to the problem created by these new settlements. Towards this end, various public policy intervention categories were created: poblados de absorción, poblados mínimos, poblados dirigidos, etc. Overall, this involved a total of 66 interventions in around 100,000 homes, whose purpose was to put a stop to the informal growth of the city and increase police control over internal migration from the rest of Spain into Madrid and its informal settlements. Básicamente, en Madrid y en España habían poblaciones crecientes, mientras que problemas socioeconómicos con la salida de la Guerra Civil Española y Guerra Mundial II tenían como resultado condiciones pobres de las viviendas y las personas. Era muy difícil para obtener mejores condiciones, especialmente debido a los efectos del gobierno franquista. La primera película con la que quiero enfocarnos es Mi tío Jacinto, un drama y comedia dirigida por Ladislau Bajada en 1956. En esta película, el huérfano Pepote y su tío Jacinto viven un poco fuera de Madrid, pero son muy pobres y no tienen hogares oficiales.
Tampoco tiene ocupaciones oficiales, aunque Jacinto era un antiguo torero. Mientras los dos se aman muchísimo, necesitan sobrevivir por medio de tareas pequeñas y serviles. Un día, Jacinto recibe una carta para desempeñarse en una charlotada, una pelea de toros para diversión, por mucho dinero, pero necesita ganar suficiente dinero antes del final del día para comprar un caro traje de luz para entrar en la charlotada. Como resultado, durante el resto del día hacen muchas estafas y maneras baratas para obtener dinero y el traje de luz. Aunque son capturados por la policía, debido al popote ellos obtienen el traje y Jacinto puede desempeñarse en la charlotada, tratando de presumir para Pepote. Sin embargo, viene una tormenta y la lluvia para el evento y también el rendimiento de Jacinto, quien está muy decepcionado. Pero en un giro tomado, Pepote afirma que no puede ver la charlotada. Entonces Jacinto le cuenta orgullosamente de una historia y pelea estupenda que ya tuvo, y la película cierra con los dos riendo y amándose juntos muchos. Esta película es una historia sobre las pobres condiciones durante los años 50 de las viviendas de Madrid y el deseo para aumentar los niveles de vida. Al principio de la película, los protagonistas están viviendo en una área rural y fuera de la ciudad, en un desgastado cobertizo sin electricidad ni agua corriente. Es oscuro, estrecho, duro, con periódicos como ventanas. Y para juxtaponer, las factorías y centrales más urbanas tienen mucho más espacio y recursos con más libertad y cómodo. Sin embargo, aún muchos lugares urbanos en la ciudad están dañados y deteriorados, como en la estación de la policía. Las escasas condiciones de salubridad que reúne el inmueble y el estado ruinoso de alguna de sus dependencias hacen temer que cualquier día de no ponerse un rápido remedio... Está bien. Habla también de los sótanos. También, al final de la película, en la plaza de toros de las ventas, la falta de un techo arruina la charlotada cuando está lloviendo. La lluvia tenía un impacto crucial en esta película y también en la sociedad porque revela las grietas literales de las viviendas y estructuras. Sin fundaciones estables y fuertes, las debilidades serían sacadas a la luz. Por ejemplo, el orgullo y rendimiento de Jacinto caen debido a la lluvia, y eso no habría ocurrido si la plaza tiene un techo o más protección contra la naturaleza. Además, podemos ver al principio de la película con sus cobertizos cuando la lluvia e inundación exponen la infraestructura terrible. Por eso demuestra las motivaciones de los personajes que hacen tantas maneras para ganar dinero, incluso dependiendo de esquemas y prácticas ilícitas que están resultando debido a las pobres condiciones y la necesidad para sobrevivir en esa sociedad. La segunda película es El Pisito, una comedia negra y drama dirigida por Marco Ferri en 1958, 2 años después de Mi tío Jacinto. Hoy es una película famosa y clásica debido a su sátira y comentarios sobre las dificultades económicas de las viviendas. En la película, Rodolfo y Patrita están saliendo y viviendo en Madrid, pero es difícil obtener una vivienda permanente y suficiente para su matrimonio. Entonces, los dos crean un plan donde Rodolfo se casa con la casera vieja, Doña Martina, que va a morir pronto para que Rodolfo pueda heredar y obtener su propiedad, que se llama El Pisito. Sin embargo, este proceso es muy complicado, y mientras Petrita tiene más confianza e impulsividad sobre esa situación, Rodolfo tiene más vacilación. Él no está seguro con esas acciones cuestionables, pero todavía el plan tiene éxito en última instancia. Se casan, Doña Martina se murió, en parte debido a la avaricia de Patrita, y ellos obtienen el pisito, aunque con mucha tristeza y culpabilidad.
La trama y los personajes de esta película son muy absurdos, pero es interesante ver las razones y motivaciones a por qué hay esta deformación de la realidad de ellos. Por ejemplo, al final de la película, Patrita tiene una desesperación profunda por obtener el pisito que mata a Doña Martina por accidente cuando está buscando sus documentos. No, Martina, que no se muere usted. Tía. Ay, el cuadro. Además, la naturaleza de Petrita de sus invitaciones con entusiasmo a su familia en el coche fúnebre al cementerio es absolutamente absurdo y esperpento. ¡Libre, adiós! Buah, niña, ya está. Da un beso a tu tía. Sí, Venga, Dima, que sí, caminar. hombre, que sí. Ale, ven, iros al coche. Venga, al coche. Rodolfo, mira qué uñas más bonitas Oye, me han ¿qué dejado. ¿Has hacen visto tus qué color más sobrinos? bonito? Y mira, Sí, mira qué suéter sí, me he comprado sí. más bonito. Que se Mira bajen que del la fiera coche, más ¿eh? rica. Pero hombre, Oiga, mírame, que se que no bajen. me miras, hombre. Estamos en un entierro, llévatelo. Rodolfo, que los niños quieren ir al cementerio. Pero no comprende que es una falta Sí, de hombre, respeto. sí. No te hagas el tío Respetita. inconsolable. Los niños tienen que tomar el aire. Además, el coche está apagado. Ya está. Pero qué daño nos ha hecho esta pobre vieja. Nada. Pobrecilla. Como consecuencia, muestra las condiciones que crean los ambientes en los que fuerzan a personajes como Petrita a sentir tanta alegría con las noticias ahora. Es un realismo grotesco y absurdo que representa la desigualdad social y también la desesperación de los individuos pobres durante esta época, especialmente en un contexto socioeconómico después de la Guerra Mundial II. Y en realidad, tiene razón, porque sus viviendas y condiciones son sumamente deprimentes. Diana Horza pinta esto perfectamente. The film's bleak depiction of Spain in general and of Madrid, in particular the late 1950s, is further exacerbated by the disheartening yet darkly humorous images of large families. Patrita's sister, for instance, has 8 children, all of whom huddle together in an inconceivably tight sublet, which is lacking either proper compartmentalization or basic privacy. A toddler is thus indecorously shown on the potty on the kitchen table while his mother prepares a sandwich a few centimeters away, and his aunt casually dines in front of the potty. Furthermore, the other kids, usually unsupervised, play callous pranks on physically defenseless people, against what is socially and ethically accepted by shoving, for example, a attendant in a wheelchair down the stairs, which has happened many times before, according to the unfortunate victim. Whereas this dismal view of large families is undeniably meant to scorn the trumpeted pro-natalist policies and propaganda of Franco's regime, the demoralizing housing realities of such families, and for young couples in general, are an even more constant source of humorously indecorous critique in El Pisito. Por eso, las luchas económicas dan más compromisos morales en las clases trabajadoras. Ilustran las decisiones que las personas tenían que tomar durante circunstancias desafiantes. Para Rodolfo y Petrita tienen la habilidad de obtener el pisito, pero a través de una miriada de opciones sospechosas, todo para buscar mejores condiciones de vivienda y vida. En general, las poblaciones bajo el franquismo cerca de los años 50 tenían muchos sistemas problemáticos en las viviendas y como resultado, los directores de esas películas representaban sus obras para revelar las condiciones pobres. Había un impacto claro del franquismo en esas representaciones de cómo las viviendas existían. Por ejemplo, como Liliana Sole Figueras dice, another strategy to control workforce during last period of Franco's regime social control was housing ownership. Through the promotion of property through mortgage payments and neglecting renting, families were constrained to payment installments. Due to the lack of alternatives, families were forced to pay social housing apartments through affordable installments. It was done to create people of order. Thus, it was done to ensure conformity of the population by facilitating their access to home ownership and tying them to payment responsibilities. It was considered that housing creates to human responsibility feelings and imposes a standard of life. Hence, home ownership was a vaccine against social instability, subvention against subversion. En otras palabras,
Esos sistemas afectaban las clases trabajadoras y sus capacidades a obtener condiciones mejores. Entonces, esa es la pregunta importante para evaluar esas películas sobre la discusión del significado de la vivienda y del dinero para obtener la vida ideal. ¿Por qué es tan importante la vivienda para los personajes? Para Jacinto y Pepote viven en un cobertizo malo y quieren más recursos. Para Rodolfo y Patrita quieren un lugar más seguro y un estatus más alto para su matrimonio. Entonces, mientras los protagonistas en Mi tío Jacinto son más rurales y las protagonistas son más urbanos en El pisito, todos los personajes tienen el mismo problema de viviendas insuficientes. Como resultado, ellos van a hacer acciones más desesperadas e inmorales para obtenerlos, y esto hecho es el punto de este video ensayo. Muchas gracias por mirar todo del video. Aquí están mis recursos y espero que tenga un buen día.